recordar el juramento dado ante Dios, ante las fuerzas supremas, se recuerda que nos han entregado el mundo en nuestras manos, es algo que no se ha comprendido ni se ha cumplido, ni se ha llevado a feliz término. Esto por no comprender qué significa llevar el peso del mundo en nuestras manos, pues no se trata del peso físico, sino del peso espiritual astral universal, la falta de voluntad o interés para estudiar palabra por palabra y punto por punto los escritos del maestro Ismael, por lo cual no se ha cumplido con los mandatos divinos, como el Padre Supremo los ha enviado al terrestre. Porque no se ha entendido algunos escritos de la enseñanza espiritual, ejemplo, todo aquel que dirige un pueblo sea el personal que sea, es responsable de guiar por el camino que éste sigue, en la cual no hay que mentir y enseñar las verdaderas leyes de Dios. Pero a muchos lo primero que les ha inculcado es que deben ingresar a estos estudios para que sean resueltas todas las dificultades corporales que tenga. Si no ingresa por voluntad propia, lo atemorizan que va a tener consecuencias graves. Luego ya ingresado, lo primero que le enseñan es a preparar baños con plantas, hacer riegos y sahumerios. Por otra parte, la obsesión que desarrolle las facultades para convertir los estudios en centros curanderos, para tomar todo como teoría lucrativa no como siervos de Dios, olvidando los deberes y la enseñanza por la cual están al servicio de Dios espiritualmente, sin tener en cuenta que la enseñanza debe quedar bien sembrada, que no quede en tierra estéril o mal cultivada, porque esta obra no puede ser pisoteada. Entonces se pasa por alto que hay que acogerse a una verdad y despegarse poco a poco del terrestre, prestando la colaboración a todo aquel que la necesite, inclusive hasta el propio enemigo porque un esfuerzo vale por muchos. La misión del juramentado es entregarse a la tarea como servidor de Dios, haciendo el bien sin recordar el favor que se hace queda escrito y nadie lo puede borrar, por esto que se haga se recibirá el pago. Entonces no es necesario vender las leyes de Dios, porque Él da el pan de cada día y paga a cada siervo lo que le corresponde, por eso dice, todo lo hago por amor al Supremo y por amor a toda la creación humana. Así que llevar la responsabilidad y el peso del mundo consiste en ser más humano y más sensibles con el dolor y el sufrimiento ajeno, mas no es solo pensar en nuestro propio beneficio y que los demás se los trague la tierra. Para ello tenemos el ofrecimiento para el día domingo, teniendo en cuenta que el universo es bañado y reconocido por aquel Padre Supremo, por lo tanto, la oración para los hermanos necesitados no se debe tomar como una obligación, o como requisito de estos estudios, se debe tomar como una obra de piedad y misericordia para nuestros hermanos, que sufren las distintas consecuencias. Al igual dice, que mi Padre nos conceda el bien para estos estudios, que es de nuestro hogar, lo mismo de nuestros amigos también para los enemigos, por lo cual no tenemos derecho para discriminar a los demás, todo medium debe juzgarse a sí mismo, para ello debe estudiar su pasado, no juzgar ni culpar a nadie. Quiere decir que en lugar de juzgar a los demás primero pensemos en el sufrimiento o el dolor que llevan en el corazón, porque han sido acreedores, a las penas del espíritu y a los dolores de la materia, bien lo dice, inclinarse hacia Dios por toda la humanidad, recordando tantas deudas que debemos cancelar ante Dios y causa espiritual. Entonces, ¿dónde está el juramento cuando decimos, yo prometo, Padre mío, seguir el camino de la luz, yo os pido participar de la luz divina, soy un pequeño siervo, pido la sabiduría y la inteligencia me cubra para servir a todo aquel que pide el favor de mi Padre Celestial? También se dice, Padre mío, perdónanos y permitid la curación que este humilde siervo pide para mis hermanos que sufren del espíritu y de la materia. Para que todo se lleve a feliz término, hay que perdonar y perdonar de corazón todo el daño que nos hayan causado, de lo contrario nada será posible, aunque caminemos de rodillas por los diferentes cerros turísticos. Para eso enseña mi corazón, solo siente ese amor hacia mi Padre Celestial y hacia mis hermanos que muy extraviados están, también manifiesta en vosotros la flor del amor y la piedad. Entonces recoged las semillas que yo hago llegar, no las desperdicies, cultívalas por el bien de la humanidad, así que la frontera que nos impide llegar a la luz divina es la falta de perdonar de corazón a nuestro peor enemigo. El no poder perdonar significa que en nuestro corazón sigue la sombra oscura de maldad. El mismo fundador lo manifiesta, Padre mío, perdóname y perdona a tus hijos, porque no sabemos comprender la maldad que hay en nuestro corazón. En conclusiones, hemos nacido y hemos venido para amar, perdonar y servir, de lo contrario rituales, ceremonias, alabanzas, ayunos, cánticos, riegos, sahumerios, baños, súplicas, alumbrados no serán el agrado del Supremo Creador. El amor se divide en tres clases: el amor corporal, que se siente por el sexo opuesto, que se siente por los familiares y amigos,
El amor espiritual es el respeto que se tiene por la humanidad sin ninguna discriminación. El amor astral o divino es el sacrificio voluntario de servir a la humanidad por amor a Dios sin ánimo de lucro. La enseñanza dice servir en el nombre de Dios es mi propósito nada más, en la parte corporal, en la parte espiritual, en la parte astral. Padre mío, en tus manos nos encomendamos para llevar a feliz término el mensaje de amor para todo aquel que cree en Dios, porque de Él somos hijos y a nuestros hermanos queremos entregar lo que las fuerzas supremas, por intermedio nuestro, entrega para todos aquellos. De acuerdo a esta mínima explicación, también debemos saber que hay 3 niveles de espiritismo que no ha sido comprendido por los diferentes grupos bíblicos. Ejemplo, el espiritismo de oscuridad, que lo practican los impostores, los ingratos y los rebeldes para destruir a todo semejante con el poder de las fuerzas bajas o contrarias. El espiritismo medio, que utiliza la gente para comunicarse con los seres queridos que han desencarnado, al igual para hacer curaciones con entidades de media luz. Estos 2 grupos se le conoce como espiritismo no astral. El espiritismo astral, que ha sido perseguido por la parte contraria para no dejar que se conozca la verdad, porque se recibe las comunicaciones del infinito, o sea, la verdadera palabra de Dios, por intermedio de sus mensajeros de luz. Ejemplo, como sucede en el terrestre, existen los grupos armados ilegales que se oponen a las leyes de una nación, para provocar las guerras, las destrucciones y las ruinas. De por medio se encuentra el pueblo, donde muchos se inclinan por los rebeldes, otros quieren ocupar puestos del gobierno y otros luchan por sobrevivir en medio de estos 2 grupos. Asimismo sucede con muchos grupos espiritistas y bíblicos, que no están de acuerdo con el espiritismo de oscuridad, entonces se encuentran entre la luz y la oscuridad, luchando por saber la verdad, pero no alcanzan a ver al Padre Supremo. El verdadero espiritismo astral es cuando el amador de Dios es una antena en el terrestre, que la fuerza del amor la transmite en luz, hacia los 4 puntos cardinales, enviando la gama de coloridos de los 7 planos de luz, como un faro, para orientar o guiar los barcos perdidos, en medio del inmenso mar de la oscuridad. Igual como dice los escritos, el amor, la caridad y las fuerzas supremas de mi Padre convertidas en luz, sea para retirar todo lo que no pertenece, a quienes piden la protección de mi Padre, la curación del espíritu y de la materia.